Muchas gracias, presidenta. Pues efectivamente ayer, en un comentario que hizo el presidente Biden, quedó evidenciado que algunos políticos y al parecer algunos medios de comunicación viven en una realidad alterna, ahora que están de moda los metaversos, pero más bien en su percepción, porque decía ahorita alguien que el presidente Andrés Manuel y su comitiva en general no fueron bien recibidos el día de ayer, y por eso resulta necesario recordar lo que dijo el propio presidente Biden cuando manifestó: a pesar de los titulares exagerados y yo diría también de declaraciones exageradas que vemos y oímos a veces, usted y yo, refiriéndose al presidente Andrés Manuel, tenemos una relación fuerte y productiva. Cualquier otra cosa que se manifieste, pues está, según vemos por esta declaración del propio presidente, alejada de la realidad. Queremos reconocer los buenos oficios entonces del gobierno mexicano por mantener y fortalecer una de las relaciones que son una de las relaciones internacionales vitales también para el gobierno de México. Calificamos, por supuesto, de exitosa la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos por también haber sostenido una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, cuyo trabajo también es fundamental para muchos temas de interés bilateral que son migración, seguridad, etcétera. Estoy seguro que los acuerdos alcanzados van en algún momento a corto y a mediano plazo a traducirse en la mejora de la calidad de vida no solo del pueblo mexicano, sino también del pueblo de Estados Unidos de América. Resaltamos la importancia de las 5 propuestas que hizo el presidente, que quisiera exponer brevemente. Primero, garantizar el doble abasto de combustible en la frontera para el mercado estadounidense. Ayer algunos críticos en medios de comunicación o algunos críticos incluso en redes sociales se molestaban por este acuerdo y decían: ¿cómo es posible que ahora los estadounidenses se vayan a beneficiar del petróleo, de la gasolina, de los combustibles en nuestro país? Pero imagínense, llegan al grado de crear una discriminación. Entonces, ¿qué sugieren? Que en las gasolinerías ahora pongamos un letrero que diga: no se vende gasolina a los estadounidenses, o prefieren que se les cobre el doble, violando toda lógica y violando principios de igualdad que deben de reinar e imperar en territorio mexicano. Por eso vemos y celebramos esa medida, porque además muchos de los que viven en los estados fronterizos, que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, son mexicanos. Los que cruzan la frontera, muchos de esos que van a cruzar son mexicanos que han hecho su vida en Estados Unidos. Permítame, y que también, senador. Sí. Sí, ¿con qué objeto, diputado Godoy? Presidenta, que si el senador me permite hacerle una pregunta. Por supuesto. Adelante, adelante. Gracias, diputado. presidente. Seguramente, senador, en este tema de las gasolinas, estás enterado que en toda la frontera, pero fundamentalmente en Tijuana y en Ciudad Juárez, los norteamericanos van a surtir gasolina en este momento, sin ninguna declaración de ninguna índole. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues que es otro acierto del gobierno mexicano que previó esta crisis que se iba a dar, compañero diputado. El gobierno mexicano, a través de la medida incluso de la compra de Deer Park, que recordemos hace unos meses cómo fue criticada, cómo es posible, es una refinería que no sirve, México únicamente está haciendo compra de basura y han sido tantas las utilidades que, como usted sabe, se han pagado. Y eso ha servido principalmente para garantizar el abasto de combustibles en nuestro país, que ha tenido como resultado que no se disparen como en otros países en donde el incremento de los combustibles ha generado crisis económicas tan graves como lo que ocurrió en Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka comenzó con un incremento en los precios de combustible tremendos que generó un incremento en todos los demás servicios, en la comida, porque hay que transportarla y solo se transporta utilizando combustibles. Entonces el gobierno pues tuvo un acierto, el presidente de la República, en fortalecer, en garantizar que no se incrementen los precios de los combustibles, y por supuesto eso beneficia en la zona fronteriza de California y México, pero como decía, también en Texas, Arizona
y Nuevo México. Y muchos de los que cruzan no solo son estadounidenses, sino mexicanos o más bien hispanos de origen mexicano en Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que ha sido una medida muy exitosa que demuestra la realidad. Estados Unidos mismo, a través del presidente Biden, ha manifestado que es necesario hacer ajustes para que no se incrementen los combustibles, algo de lo que México ha hecho desde que inició la crisis de la pandemia del COVID y en general desde que gobierna el presidente Andrés Manuel. Entonces, por eso consideramos, diputado, que ha sido un gran acierto. Recordemos que en Estados Unidos viven más de 37 millones de mexicanos, que representa la población total de los 5 estados más poblados de nuestro país. Entonces, esa es la magnitud. Hacer acciones en favor de Estados Unidos es hacer acciones en favor de los mexicanos que han mandado más de 50,000 millones, probablemente este año más de 60,000 millones de remesas en favor de las comunidades de donde salieron. Continúa con su tiempo, Gracias. senador. También quisiera mencionar que la otra propuesta del presidente Andrés Manuel respecto de colocar 1,000 kilómetros al servicio también de Estados Unidos para la transportación de gas, de ese 1,000 kilómetros de ductos para transportar el gas para esos estados que he mencionado, pues van a beneficiar a 3 millones de personas en la generación de 700 megawatts. Porque recordemos que esta crisis no sabemos cuántos meses vaya a durar y probablemente en el invierno vaya a ser necesario para Estados Unidos que se les puede congelar nuevamente, como ocurrió hace un año, los ductos y generar problemas no solo, insisto, a estadounidenses, sino también a mexicanos que viven del otro lado de la frontera, principalmente en los estados que ya también he referido. Otro punto que hay que resaltar y subrayar es la propuesta del gobierno mexicano de eliminar aranceles, sobre todo en alimentos y otros bienes, para combatir la inflación. Otro punto en donde el gobierno mexicano se ha mostrado muy sólido. México es uno de los países con menor incremento en la inflación. Quisiera agradecer de todos su atención y también manifestar que celebramos esta exitosa reunión que tuvo el Gobierno de México a través de su presidente con el presidente Biden. Muchísimas gracias y agradezco, Presidenta, su Gracias, senador. oportunidad.